Hare Krishna, devotos, mis reverencias, Jai Shri Prabhupada. Aquí estamos en un nuevo encuentro de este club de lectura del Gita Mahatmya. Estamos en este texto que pertenece al Padma Purana, recitando y escuchando acerca de las glorias del Bhagavad Gita. Ya hemos leído dos capítulos. El primero, el loro, que aprendimos que solo por escuchar el primer capítulo del Bhagavad Gita uno se libera. Después la semana pasada leímos el capítulo intitulado El Tigre y descubrimos que el segundo capítulo del Bhagavad Gita nos lleva hasta los pies del loto del Señor. Y hoy nos toca el tercer capítulo del Gita Mahatmya, que corresponde al tercer capítulo del Bhagavad Gita. Se llama El Fantasma, esta historia que vamos a leer el día de hoy. Así que vamos a arrancar nuestra lectura en este club de lectura del Gita Mahatmya. Hoy, como dije, capítulo número 3 del Gita Mahatmya, que corresponde al capítulo número 3 del Bhagavad Gita, El Fantasma. Hoy vamos a descubrir cuál es la gloria del tercer capítulo del Bhagavad Gita. ¿Estamos bien, Prabhus? ¿Comenzamos? Sí, Prabhu, Muy bien, gracias. arrancamos entonces. El Fantasma. El señor Vishnu dijo: Mi querida Lakshmi, en la ciudad de Janastan había un brahmana llamado Yada, que nació en la dinastía Kaushik. Aquel brahmana abandonó las actividades religiosas recomendadas por las Shastras para ser seguidas por la clase brahmínica y se ocupó en actividades irreligiosas. Gustábale mucho jugar y beber, cazar y visitar prostitutas. De esa manera gastó su fortuna. Fue para los países del norte en viajes de negocio. Mientras él estaba allá, acumuló gran fortuna y decidió regresar a Janastán. Después de viajar larga distancia, se encontró en un lugar desierto. Cierto día, cuando el sol se puso y todo fue envuelto por la oscuridad, decidió descansar aquella noche sobre un árbol. Mientras descansaba, unos ladrones vinieron y lo golpearon hasta matarlo y robaron toda su fortuna. Por Yada haber abandonado toda actividad religiosa y llevar una vida pecaminosa, después de su muerte, él obtuvo un cuerpo de fantasma. Entonces así arranca esta tercera historia del Gita Mahatmya. En este caso vamos a conocer la historia de Yada, un brahmana que no estaba siguiendo los principios religiosos, se había degradado y ahora en un viaje es asaltado y asesinado y por justamente llevar una vida pecaminosa, a pesar de ser un brahmana, haber nacido como brahmana, por llevar una vida pecaminosa, ahora se transforma después de la muerte en un fantasma. El hijo de Yada era muy religioso y conocedor de las escrituras védicas, las Shastras. Cuando vio que su padre no regresaba a Janastán después de tanto tiempo, decidió partir a buscarlo. Durante muchos años él viajó de aquí para allá en busca de su padre. Preguntaba por su padre a cualquier viajante que veía en el camino. Cierto día él encontró una persona que conocía a su padre y éste le informó sobre lo sucedido. Cuando el hijo de Yada escuchó la noticia sobre la muerte de su padre, decidió ir a Kashi, Benares, para ofrecer pinda, adoración, para la liberación de su padre de esa condición infernal. Acá hay un pequeño parate. Bueno, la historia ya está planteado, tenemos este Brahmana caído, Yada, que es irreligioso, a pesar de tener la orden de vida del sacerdocio, es una persona irreligiosa y por ser irreligioso, al momento de su muerte, él no se va al infierno, no se va al cielo, se convierte en un fantasma. Eso es lo que nos está contando esta historia. El hijo de Yada, luego de que su padre tarda muchos años en volver al hogar, sale a buscarlo, encuentra a alguien que no conocía y le cuenta la historia de su muerte. Y en ese momento, este hijo decide ir a Benares a ofrecer pinda. Y esto es, bueno, significativo dentro del contexto de la cultura védica. Benares
es conocida como la ciudad mortuoria, ¿sí? De los grandes funerales. De hecho, muchas personas piden y quieren dejar su cuerpo en Benares, porque ahí se realizan los brahmanas, ahí los sacerdotes de Benares son expertos en los ritos funerarios. Y Pinda es esto de las ofrendas, ¿sí? Se presupone en la cultura de los Vedas que nosotros velamos por nuestros antepasados ofreciendo pinda, haciéndole adoraciones a los antepasados. Y de esa forma le hacemos entrega de alimentos, de bebidas, etcétera, etcétera, para que ellos puedan utilizar en ese más allá. Entonces, este hijo del Brahmana Yada, cuando apenas se entera que su padre está muerto, él viaja a Benares y arranca con los ritos funerarios. En el 9º día de su viaje sucedió que él descansó bajo el mismo árbol del cual su padre había muerto. En aquel lugar, a la noche, él realizó su oración diaria al Señor Krishna y también recitó el tercer canto del Srimad Bhagavad Gita. Al concluir su recitar, un sonido vino desde el cielo. Cuando él miró hacia arriba, vio a su padre allí, delante de sus propios ojos. La forma de su padre se transformó en la de uno de los seres más bellos. Poseía 4 brazos y estaba vestido con un dhoti amarillo. Su cuerpo era del color de una nube de lluvia oscura y su refulgencia corpórea iluminaba todas las direcciones. En ese momento, su padre le dio sus bendiciones. El hijo le preguntó a su padre sobre el significado de ese maravilloso acontecimiento. El padre dijo: mi querido hijo, recitaste el tercer capítulo del Bhagavad Gita y así me liberaste de la forma de fantasma que obtuve debido a mis actividades pecaminosas. Ahora debes regresar al hogar, porque el motivo por el cual estaba viajando a Kasi, Benares, ya se cumplió por haber recitado el tercer capítulo del Srimad Bhagavad Gita. Entonces, para recapitular, este joven se entera de la muerte de su padre, ni bien se entera de la muerte de su padre, viaja a la ciudad de Benares para realizar los ritos funerarios clásicos de la cultura védica, pero en el viaje él descansa debajo del mismo árbol donde su padre fue muerto. Esa noche, mientras recitaba el tercer capítulo del Bhagavad Gita, se le aparece a este joven su padre en forma de fantasma, pero liberado de esa condición, y el padre le explica al hijo que porque él recitó el tercer capítulo del Bhagavad Gita, ahora el Brahmana Yada, ese padre pecaminoso, había alcanzado la liberación, gracias a que su hijo ofreció ese pinda, esa adoración, esa ofrenda de leer el Bhagavad Gita. Ahora su padre se había liberado. Cuando el hijo preguntó al padre si había más instrucciones para él, el padre dijo: mi hermano también llevaba una vida muy pecaminosa y está sufriendo en algún lugar de las regiones más oscuras del infierno. Por lo tanto, si deseas liberarlo a él y a todos nuestros ancestros que están sufriendo aquí y allá en diferentes cuerpos en el mundo material, entonces ten la bondad de recitar el tercer capítulo del Sri Bhagavad Gita. Y por ese recitar tuyo, todos ellos obtendrán una forma similar a la del Señor Vishnu e irán a Vaikunta. Cuando el hijo escuchó las instrucciones del padre, respondió: si esa es la situación, entonces voy a recitar el tercer capítulo hasta que todas las almas presas en el infierno de la vida sean liberadas. En aquel momento, su padre lo bendijo con las palabras: que así sea. Entonces una nave llegó del mundo espiritual desde Vaikunta y llevó al padre a su destino. Después de eso, el hijo regresó a Janasthan y se sentó delante de las deidades del Señor Krishna, y con el deseo de liberar a todas las almas condicionadas de su situación infernal, comenzó a recitar el tercer capítulo del Srimad Bhagavad Gita. Mientras su recitación continuaba día tras día, el Señor Vishnu mandaba a sus mensajeros, los Vishnudutas, al reino de Yamaraj, que está encargado de administrar castigo a las entidades vivientes pecaminosas. Voy a hacer otro parate para dar una pequeña explicación. Entonces, bueno, ya tenemos la situación, el Brahmana Yada, muy pecaminoso,
un día es asesinado por llevar una vida irreligiosa, se transforma en fantasma después de la muerte. Un tiempo después su hijo sale a buscarlo, se entera de su muerte. Cuando se entera de su muerte quiere ir a la ciudad de Benares a realizar los ritos funerarios. En el camino descansa en el mismo árbol donde su padre fue muerto, ve a su padre en la forma de fantasma, pero por recitar el tercer capítulo del Bhagavad Gita, este muchacho libera a su padre, le da la posibilidad de que su padre regrese al mundo espiritual. Cuando el padre le explica al hijo que él se ha liberado gracias al recitado del tercer capítulo del Bhagavad Gita, el hijo se pone un voto, hace un brata, decide recitar diariamente ese tercer capítulo del Bhagavad Gita para que todos alcancen la liberación, para que todas las entidades vivientes que están en el infierno también alcancen la liberación al igual que su padre. Y acá vemos a ese joven sentado frente a la deidad del Señor Krishna, recitando el Bhagavad Gita para el beneficio de todas las almas caídas. Y el Señor Vishnu está enviando sus Vishnudutas al reino de Yamaraj. Entonces voy a aclarar ahí un poco la terminología. Los Vishnudutas, para que más o menos podamos hacer un tipo de analogía, son como los ángeles, ¿sí? Son agentes que están al servicio del Señor Vishnu y llevan las almas del mundo material al mundo espiritual, ¿sí? Son como mensajeros que transportan las almas del mundo de la materia al mundo del espíritu, desde la tierra al reino de Dios. Esos son los Vishnudutas. Y el Señor Yamaraj es un Deva, es un semidios, y es la personalidad que está a cargo de las regiones infernales del universo material. La cosmología védica entiende al universo como una especie de pelota, de huevo o de burbuja. La parte más alta de la burbuja sería el cielo, ¿sí? Serían los reinos celestiales donde la materia es perfecta, todo funciona impecable, todo es hermoso, todo es lindo. Sigue siendo material, pero es lo mejor de la materia. La parte del medio de la burbuja es donde estamos nosotros ahora, ¿sí? La parte terrestre. Y por debajo, en la parte inferior de la burbuja, está lo que nosotros podríamos denominar infierno, ¿sí? Y en esa cosmología védica hay 7 planos celestiales, hay 7 planos terrestres y después hay 7 planos infernales, ¿sí? Entonces, todos esos 21 planos constituyen un universo y cada universo está como contenido dentro de una burbuja. El señor Yamaraj es quien se ocupa de los planos inferiores, de los 7 planos inferiores. Sería como el encargado del infierno, ¿sí? Sí, que para usar un vocabulario más criollo, es el encargado del infierno. También el señor Yamaraj es conocido como el señor de la muerte, ¿sí? Justamente por ocuparse de ese servicio. Cuando los Vishnudutas llegaban frente a Yamaraj, le informaron que tenía un mensaje del señor Vishnu, que está acostado en la cama de Anantayesha en el océano de leche. Le dijeron que el señor Vishnu preguntaba cómo estaba él y también ordenaba que liberase a todas las almas condicionadas que estaban sufriendo en el infierno. Cuando Yamaraj escuchó esa instrucción del señor Vishnu, inmediatamente liberó a todas las almas del infierno y después fue personalmente con los Vishnudutas al océano de leche, conocido como Sweptadvipa, para obtener darshan del señor Vishnu. Entonces acá la situación es que estos ángeles, estos Vishnudutas, van hasta el infierno, enviados por el señor Vishnu mismo, y van con el mensaje de liberar a todas las almas. Como este muchacho estaba recitando con mucha determinación el tercer capítulo del Bhagavad Gita, por esa potencia, él estaba liberando a todas las personas que estaban atrapadas en el infierno. Entonces los Vishnudutas, estos ángeles, van hasta el infierno, hablan con el señor Yamaraj y le dicen, tenemos un mensaje de Vishnu. Vishnu está pidiendo que liberes a todas las almas del infierno. Y Yamaraj, que es un devoto, el señor Yamaraj es un devoto, automáticamente libera a todos. Todos los que están en el infierno, él abre la puerta y se van todos. Todos salen del infierno. Acto seguido, el señor Yamaraj se va con los Vishnudutas, con estos ángeles, a verlo
al señor Vishnu. Al llegar allí, vio al señor Vishnu acostado en la cama de Ananta Shesha. Su cuerpo poseía la refulgencia de los soles y Lakshmi Devi, la diosa de la fortuna, estaba masajeando sus pies. Él estaba rodeado por todos lados por rishis, sabios y semidioses, liderados por el señor Indra. Todos estaban cantando loas al señor Vishnu. El señor Brahma, también presente, recitaba los Vedas. Yamaraj se postró, ofreció sus respetos delante del señor Vishnu y ofreció la siguiente alabanza. Mi querido Vishnu, eres el bienqueriente de las almas condicionadas. No tienes límites a tus glorias. De ti vinieron los Vedas. Eres el tiempo, y en el transcurso del tiempo destruirás todas las cosas. Eres la causa y el mantenedor de los tres mundos, y eres la superalma en el corazón de cada uno, que está dirigiendo todas sus actividades. Tú eres el gurú del universo entero, y la meta de todos los devotos. El ser de los ojos de loto. Por favor, acepta mis reverencias reiteradas veces. Tus glorias son ilimitadas. De ese modo, Yamaraj, con las manos juntas, ofreció sus respetos al señor Vishnu. Conforme a su instrucción, libraré a todas las almas condicionadas del infierno, dijo Yamaraj. Por favor, instrúyeme. ¿Cuál es el trabajo que tendré que realizar a partir de ahora? El señor Vishnu respondió con una voz profunda como el trueno y dulce como el néctar. Mi querido Yamaraj, eres ecuánime con todo y no necesito instruirte en cuanto a tus deberes. Por gentileza, regresa a tu hogar con todas mis bendiciones y continúa con tu deber. Entonces, bueno, acá tenemos la situación de que Yamaraj liberó a todas las almas, viaja al reino de Dios en compañía de los Vishnudutas, de los ángeles, y quiere hablar con Vishnu, básicamente preguntarle cuál es su nuevo trabajo. ¿Sí? Ustedes saben, los semidioses están a cargo de funciones del universo. Cada semidios se ocupa de que este mecanismo cósmico funcione a la perfección. ¿No? Hay un dios del sol, hay un dios de la luna, hay un dios de la lluvia, hay un dios del agua, hay un dios de la vegetación. Todos los aspectos de la naturaleza material, de acuerdo con la cosmología védica, están supervisadas por un agente cósmico, o como Prabhupada dice, un funcionario del universo, y son los devas, son los semidioses. Y Yamaraj se está ocupando del infierno, ¿sí? del mundo de los muertos. Pero cuando Vishnu ordena la liberación de todas las almas del infierno, el señor Yamaraj quiere saber ahora cuál es su trabajo, ¿no? Porque ya ¿qué ocupación tiene él si ya todas las almas se fueron del infierno? Pero la respuesta de Vishnu es que simplemente que vuelva a su puesto de trabajo y cumpla con su deber. Entonces vamos a ver cómo sigue la historia. En aquel momento, el señor Vishnu desapareció de la vista de Yamaraj y este de inmediato regresó a su propio hogar. Después de que aquel brahmana se hubiese liberado con éxito, después de que el brahmana hubiera liberado con éxito a todos sus antepasados y al resto de las almas condicionadas del infierno, los Vishnudutas vinieron y los llevaron a él también a la morada del señor Vishnu, donde él ahora ocupa un servicio a los pies del loto de la suprema personalidad de Dios eternamente. El capítulo 3 del Bhagavad Gita libera a los antepasados pecaminosos de la forma de fantasma, libera a todas las entidades enredadas en el infierno, llevándolos para que vean a Vaikunta, llevándolos al que lo lea para Vaikunta al servicio del Señor Krishna y además proporciona un cuerpo igual al del Señor Vishnu para ambos. Así que acá tenemos esta tercera historia del Gita Mahatmya y ahora hemos comprendido y aprendido cuál es la esencia del tercer capítulo del Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita libera a las personas de la condición infernal. Es capaz de liberar a nuestros antepasados de esa situación fantasmagórica. Les otorga un cuerpo igual que Krishna, igual que Vishnu, y los sitúa en Vaikunta, en el mundo espiritual. Así que fíjense cuál es la potencia del tercer capítulo del Bhagavad Gita. El tercer capítulo, ustedes saben, es el de Karma Yoga, ¿sí? Es el capítulo del Karma Yoga. Bueno, este capítulo
libera a nuestros antepasados, ¿sí? De acuerdo con esta glorificación del Gita Mahatmya, hoy hemos aprendido entonces cuál es la importancia del tercer capítulo del Bhagavad Gita. El primero, ¿se acuerdan? El primero era por escuchar el primer capítulo del Bhagavad Gita, uno se libera. En el segundo capítulo del Bhagavad Gita, ¿se acuerdan también lo que era el segundo capítulo, el pasatiempo del tigre que habíamos leído la semana pasada? Y hoy el pasatiempo del fantasma, ¿sí? El tercer capítulo del Bhagavad Gita lleva a los antepasados de regreso al reino de Dios. Y esta ha sido nuestra lectura del Gita Mahatmya del día de hoy, la historia de el fantasma. ¿Alguien tiene una pregunta, una duda, un aporte? ¿Alguien quiere decir algo? Sergio, adelante. Está muteado, Sergio. ¿Sabe que no lo puedo escuchar? No, Prabhuji, no lo escucho. No sé si soy yo o si es usted. Bueno, tranqui. En todo caso, si me lo quiere escribir ahí en el chat, tampoco hay ningún problema. Adriana, Hare Krishna, Adriana. Usted está muteada también, así que va a tener que desmutearse. Haribol, Ahora sí. Haribol. A ti, Banki Vikari, Haribolo. Haribolo. Hare Krishna. Quería recordar una pequeña anécdota de Srila Prabhupada cuando era grijasta. A ver. Acércate más al sur. Y la anécdota es de que había una casa que la vendían muy barata Sí. porque vivía un fantasma. Y la esposa de Srila Prabhupada dice, yo ni loca voy a vivir ahí con un fantasma. Y Srila Prabhupada dice, no hay problema, yo voy primero yo solo. Y él fue y a la noche apareció el fantasma y él lo liberó porque él tenía conocimiento, él sabía que él era un alma espiritual. Y ese es el conocimiento para poder liberar a un fantasma para que él pueda seguir su camino. Tal cual, Prabhu. Haribol. Gracias, Santo. Muchas gracias por ese pasatiempo. Bueno, ese pasatiempo confirma esto que mencionábamos recién. A ti, Sundari, ¿usted quería decir algo? Sí, con respecto al capítulo 3 de la Bhagavad Gita, nos parece que desde el verso 37 al 43, donde en la conversación entre Arjuna y Krishna habla acerca de la lujuria y de cómo liberarse de la lujuria, esa mención, además que no es una mención cualquiera, porque cada vez, a medida que van transcurriendo desde ese verso número 37 hasta el 43, Krishna habla acerca de la lujuria y de los mecanismos, los caminos a seguir para liberarse de la lujuria. Y entonces nos parece que esa es la relación que tiene cantar el canto 3 de la Bhagavad Gita y liberarse del aspecto infernal de la vida. Y si le parece, compartimos en un ratito, si quiere, alguno de los versos estos que habla explícitamente del camino para liberarse del sentimiento de la lujuria, que es la otra cara del amor supremo, digamos, del amor hacia el supremo. Perfecto. Bueno, hagamos así si quiere. Hablamos un poquito ahora con Sergio, que ahí volvió Sergio, y usted si quiere ir buscando los versos Sí, ahí dale. y después leemos los versos. Sí, ¿Te parece bien? Perfecto. Ok. Haribol, Sergio. No sé si ahora me escucha. Pero... Ahora sí, perfecto. Sí. Bueno, si Adriana puede apagar su micrófono para que... Ahí está. Ahí estamos bien. Sí, se me presentó la siguiente duda leyendo el texto antes. Esta personalidad se convierte en fantasma por llevar actividades pecaminosas. Esto de volverse fantasma es lo que me llama la atención. Yo hasta el día de hoy
según los Vedas, era porque uno rechazaba el cuerpo material al cometer suicidio. Entonces, bueno, no se le otorgaba un nuevo cuerpo, ya que uno había rechazado el que tenía. Pero acá por el solo hecho de cometer actividades pecaminosas, bueno, hay una corta pero sustancial lista de lo que hace este caballero, y eso lo convierte en uno. O sea que es una alternativa, no hay una única opción, digamos, claro. que lo conduzca a uno al estado fantasmagórico. Sí, sí, tal cual. Bueno, primero que tenemos que aceptar que la cultura de los Vedas reconoce la existencia de los fantasmas, ¿no? Hay seres, digamos, sutiles que no tienen cuerpo material, pero que están existiendo en el plano terrestre. Esos serían básicamente los fantasmas. Serían como almas en pena, en el sentido de que creo que va a tener que ver con lo que va a leer ahora Atisundari, porque tiene que ver con la cuestión de la lujuria. La situación fantasmal también puede ser un castigo material por un exceso de lujuria. Porque si la persona tiene un intenso deseo exacerbado de disfrute material, entonces qué peor castigo que tener el deseo, tener la mente, pero no tener el cuerpo para disfrutar, ¿no? Es como que el universo sanciona de esa forma, ¿no? La persona mal utilizó el cuerpo humano como un vehículo de disfrute sensorial, y al momento de la muerte el universo se equilibra, se ordena y dice, no, esta persona no se merece otro cuerpo humano porque lo está desaprovechando. El cuerpo humano no es para el disfrute sensorial pleno, es para la elevación, es para llevar el alma de vuelta a Dios. Entonces, prohibirle el acceso a un cuerpo físico, que sería el medio por el cual esa persona va a poder disfrutar, ¿no? Comida, sexo, bebida, todo el bombardeo sensorial, debe ser terrible para esa entidad, ¿no? Porque tiene la mente, o sea, todavía tiene el deseo, pero ya no tiene el medio para disfrutar. Pero sí es cierto lo que dice Sergio, las escrituras también mencionan que el suicidio es como un camino hacia a ser fantasma. Y otra vez por razones similares. Porque la persona rechaza su cuerpo, como rechaza su cuerpo, ¿qué hace el universo? Se ordena otra vez. Esta persona no quiere, le dimos un cuerpo, le dimos la oportunidad de ser humano y lo rechazó. Entonces, bueno, ahora en esta próxima encarnación no le vamos a dar esa oportunidad porque es evidente que esa persona no la desea, no la quiere. Entonces, posición fantasmal, ¿no? Otra vez lo mismo, otra vez es mente, pero no es cuerpo. Y eso es lo que genera el pesar de los fantasmas. Vieron que iconográficamente, casi en todas las culturas, los fantasmas sufren, son seres como penando. Bueno, tiene que ver con esto, tienen que ver con que todo el bagaje psicoemocional está, pero no tienen cómo expresarlo, no tienen, digamos, esa capa física para poder llevar a cabo esos deseos. Es como una frustración constante. Que eso puede pasar durante miles de años, esa situación, ¿no? Es muy, muy, muy desafortunado. Pero bueno, gracias a Gita Mahatmya estamos descubriendo que el tercer capítulo del Bhagavad Gita libera a las personas de esa situación. Así que tenemos ahí por lo menos una vía de escape a todo ese sufrimiento. ¿Está bien, Sergio? ¿Se entendió algo de lo que dije? Sí, sí, es una cosita más. O sea que, según este texto, esta persona cruzó la línea muy por demás, porque en lugar de descender, digamos, en la escala de encarnaciones, de reencarnaciones, no sé, bueno, ir para atrás, Claro. directamente no se le dio ningún cuerpo. Sí, evidentemente, bueno, como ¿Puede ser usted dijo, ¿no? Es muy corto el currículum vitae pecaminoso, pero te deja entender que era una persona bastante irreligiosa, ¿no? Bebía, prostitutas, o sea, como que llevaba una vida muy lujuriosa. Y el universo, por eso la otra vez también yo hablaba con una persona que me decía que no creía en el karma. Y yo le explicaba que era irrelevante creer en el karma. O sea, es como decir, no creo en la gravedad, no creo en la termodinámica, yo no creo en el magnetismo. O sea, es irrelevante, son leyes físicas, funcionan a la perfección
independientemente de que si yo crea o no crea en ellas. O sea, el fuego no deja de quemar porque yo no crea en el fuego. O no sé, o el imán no deja de atraer el metal por el simple hecho de si yo creo o no creo. Son leyes de la física, son leyes materiales. Y con el karma pasa lo mismo, ¿no? Eso es indistinto si creemos o no creemos. La realidad es que para cada acción vikarma, pecaminosa, va a haber una reacción negativa. Entonces, bueno, acá evidentemente este Brahman ha caído, acumuló ciertas reacciones que ahora le merecieron este cuerpo de fantasma. ¿Por qué no mereció otro cuerpo? ¿Y por qué le tocó el cuerpo de fantasma? Bueno, eso no es imposible para nosotros saberlo, porque no podemos, digamos, hilar tan fino en los detalles de la causa y el efecto. Pero evidentemente hizo lo que correspondía para recibir un cuerpo de fantasma y no otro, evidentemente. ¿Está bien, Prabhu? Clarísimo, como siempre. Muchas gracias. Gracias, Santo. Hablamos con Georgina y después vamos con Ati Sundari, que tiene los versos del Bhagavad Gita para leernos. Georgina, buenas tardes. Hare Krishna. Hare Krishna, buenas tardes. ¿Cómo va? Quería hacer una consulta con respecto a si los Vedas dicen algo con respecto a cuando una entidad se mete dentro del cuerpo de un ser. Como una posesión. Eso. Sí, sí, se habla también de eso. A veces... Y también, Sí. no, digo, también con este verso 3, ¿podría ser que uno lo pueda elevar? Sí, sí, claro. Exacto. Sí, señor. Perdón, y me decía que si los Vedas hablan sobre las... Sí, no se habla exacto. Nosotros por ahí tenemos el concepto de posesión más como de El Exorcista, ¿no? Tipo del cine de Hollywood, como de demonios, que también, bueno, también de hecho nos viene de la Biblia. Jesús, si uno lee el Nuevo Testamento, muchos de los milagros de Jesús tuvieron que ver con extirpar demonios de personas, ¿no? Como que le presentaban seres poseídos y Jesús los echaba a esos demonios. Después hay un famoso pasatiempo de Jesús que envía un montón de demonios a cuerpos de cerdos y los cerdos se tiran por un acantilado y se matan, ¿no? Bueno, eso está en el Nuevo Testamento. Entonces Jesús era como un gran exorcista de la antigüedad, también era uno de sus poderes milagrosos, ¿no? Poder liberar a las personas de sus demonios. Tenemos como esa idea nosotros, y no digo que no pueda suceder, pero en la cultura védica por ahí hay otra idea de posesión y tiene que ver con situaciones donde conocen las gunas, ¿no es cierto? Las energías del mundo material, las gunas. Cuando una persona está en tama guna, cuando una persona está muy sumida en la energía más baja de la naturaleza material, ¿no? Cuando alguien es sucio, adicto, cuando tiene todas esas, digamos, cargas negativas de la materia, su cuerpo metafísico, la parte psicoemocional, se vuelve muy vulnerable, muy vulnerable. Por el contrario, las personas que están en sattva guna, ¿no? Las personas que meditan, que estudian, que son sanas, disciplinadas, que están bien alimentadas, ellos tienen un cuerpo metafísico fuerte, como que es una barrera para que las influencias externas no puedan molestarnos. Pero cuando esa defensa está baja, cuando tengo la guardia baja porque estoy drogado, estoy borracho, estoy trasnochado, estoy, ¿no?, mal alimentado, cuando estoy en todas esas situaciones de vulnerabilidad, no solamente tengo peligro de cuestiones físicas, también hay peligro de cuestiones metafísicas. Y lo que se explica en los Vedas es que estos, en lo que se llama bhuta, estos fantasmas, buscan sus víctimas de esa forma, buscan este tipo de personas para poseer. Y en realidad lo que hacen es controlarlas, manipularlas. Porque estos fantasmas, como explicábamos o hablábamos recién con Sergio, lo que ellos más ansían es un cuerpo material para disfrutar. O sea, su castigo es tener muchos deseos y no tener un cuerpo para disfrutar. Eso es como que te lleven a una heladería y te pongan una mordaza, ¿no? Es como que está todo a tu disposición, pero no puedes disfrutar de nada. Es
altamente frustrante. Imagínate eso durante quizás miles y miles de años, ¿no? Te enojas, te frustras, o sea, te vuelves loco. Entonces ellos están buscando como marionetas o títeres a través del cual ellos puedan canalizar su disfrute. A las personas que están en Sattva Guna no las pueden poseer, porque no las pueden manipular, porque tienen un intelecto fuerte y tienen una vida emocional sana. Entonces no hay como agujeros por donde meterse, no hay grietas. Pero las personas que están en estas situaciones desafortunadas, de mucho tamaguna, de mucha ignorancia, de mucha oscuridad, ellos tienen su psicoemocional vulnerable y es habitualmente a esas personas a las cuales atacan, ¿sí? Entonces de eso sí se habla en la cultura védica, ¿no? No es una posesión, digamos, como vimos en las películas, no es ese tipo de posesión, pero sí es un tipo de posesión donde la persona ya no está actuando por sus propios medios, sino que está siendo influenciada por un factor externo. Este factor externo puede ser uno de estos bhutas, ¿no? Uno de estos fantasmas o uno de estos seres que está usando a la persona para algún tipo de disfrute personal, para alcanzar a un logro el fantasma y no la persona en sí. ¿Se entiende esto, Georgina? Y muchas gracias. Yo conocía algún término que se dice obsesores, que Obsesores. son justamente entidades que se ponen como al lado nuestro y que nos dicen, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Pero Ahí bueno, está. entiendo que es esto mismo, Es eso. pero que usan el cuerpo del otro para disfrutar lo que no pueden disfrutar. Exacto, es exactamente eso. Es exactamente eso. También está, no sé si lo voy a decir correctamente, pero está esta idea de los incubus y los sucubus, que son como entidades que usan la energía sexual de las personas para disfrutar. No sé si los incubus son los hombres fantasmas y los sucubus las mujeres, no sé cuál es cuál, pero sé que hay uno femenino y hay uno masculino. Y son como fantasmas con mucha agitación sexual, pero en su cuerpo ahora de fantasmas no pueden disfrutar del sexo, entonces aprovechan el sueño de los humanos y sobre todo de los humanos más lujuriosos para disfrutar de ese sexo que ellos no pueden tener. Y es esto, ¿no? Es como que, por eso la importancia también de tener la mente clara, ¿no? Por eso en la cultura védica, estos brahmanas que hoy hablábamos, las personas más elevadas en la vida espiritual, son personas que no se drogan, que no comen carne, que descansan bien, que meditan, ¿no? Y es porque es la mente clara, ¿no? Si uno tiene la mente fuerte, si uno tiene una inteligencia afilada, entonces esos ataques psíquicos exteriores no van a suceder. Pero cuando uno está en una situación más vulnerable por las drogas, por la falta de sueño, por el alcohol, y bueno, entonces es más posible que uno sea víctima de estas entidades. Es así. ¿Está bien, Georgina? Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted. Hare Krishna. Hare Krishna. Bueno, Ati Sundari, ¿usted encontró los versos? ¿Quiere que los leamos? ¿O que los lea usted? Está muteada, usted tiene el micrófono apagado. Tiene que tener algún botoncito ahí con... Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Bueno, hoy leíamos con Banqui estos versos y acerca de lo que usted acaba de mencionar. Nosotros tenemos Krishna nos entrega el libre albedrío Sí. de estar con él o estar lejos de él. Uh-huh. Y cuando el alma está lejos de él, es vulnerable a las tres modalidades, claro. Entonces, hay en el verso 37, en el verso 36, mejor dicho, Arjuna le pregunta a Krishna, oh descendiente de Vrishni, ¿qué es lo que lo impele a uno a los actos pecaminosos, aún involuntariamente, como si se lo obligara a la fuerza? Entonces es muy interesante lo que el significado de su divina gracia, Srila Prabhupada Ichai, dice, la entidad viviente, como parte integral del Supremo, es originalmente espiritual pura
y está libre de toda contaminación material. En consecuencia, por naturaleza, no está sujeta a los pecados del mundo material, pero cuando se halla en contacto con la naturaleza material, actúa sin vacilación de muchas maneras pecaminosas y a veces lo hace incluso en contra de su voluntad. Siendo esto así, la pregunta de Arjuna, que Arjuna le hace a Krishna acerca de la naturaleza pervertida de las entidades vivientes viene muy al caso. Aunque a veces la entidad viviente no quiere actuar con pecado, aún así se la obliga a actuar. Sin embargo, las acciones pecaminosas no las incita la superalma que se halla dentro, sino que se deben a otra causa, tal como el Señor lo explica en el siguiente verso, y es el siguiente verso que dice: la Suprema Personalidad de Dios dijo: es únicamente la lujuria, Arjuna, que nace del contacto con la modalidad material de la pasión y luego se transforma en ira, y que es el pecador enemigo de este mundo, enemigo que lo devora todo. Entonces, es muy interesante pensar que el hijo de este brahmana pecador lo puede liberar cantando el tercer capítulo de la Bhagavad Gita, porque en la Bhagavad Gita se habla justamente del proceso, de este proceso que comienza, el Karma Yoga comienza con la pregunta que Arjuna le hace a Krishna: ¿por qué tiene que pelear si él ya supuestamente tiene una inteligencia, y por qué lo impele a pelear? Por eso, finalmente, Krishna contesta acerca de qué es el mayor de los peligros: caer en la lujuria. Y además dice que la lujuria se asienta, tiene como asiento los sentidos, la mente y la inteligencia, dice en el verso 40, son los lugares de asiento de la lujuria, a través de los cuales ella cubre el verdadero conocimiento de la entidad viviente y la confunde. Entonces, esto que usted hablaba acerca de la mente clara, poder discernir, por lo tanto, utilizar la inteligencia, y no una inteligencia cualquiera, no es la inteligencia material, sino la inteligencia espiritual. Por eso el hijo que canta y que tiene un sentido religioso de la vida, lo puede liberar a su padre, porque él está dentro de la inteligencia espiritual, él es devoto y puede cantarle a Dios y pedirle por esa liberación. Y la liberación es liberarse de las modalidades materiales, de la influencia de esas modalidades materiales que lo hizo caer a su padre. Bueno, más o menos eso quería compartir. Muchas gracias, muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, Tati. Es perfecto esta asociación que usted hizo, esta ligación que hizo entre esta tercera historia de Gita Mahatmya y el tercer capítulo del Bhagavad Gita, porque es eso. Vimos, ¿no?, como el padre en su lujuria material cayó de su posición brahmínica, por caer de su posición brahmínica terminó como fantasma, y al revés, como su hijo, al mantenerse en conciencia de Krishna, libera a su ancestro, a su antepasado, libera al padre. Así que buenísimo, muchas gracias, Santa, porque la verdad que es perfecta esa unión, y ahí vemos claramente cómo funciona este sistema, ¿no? Hay un poco lo que hablaba Sergio también, ¿no? Hay una elevación, un ascenso, una evolución del ser, pero también tengamos cuidado porque puede haber una involución, un descenso del ser, ¿sí? Krishna habla de eso en el Bhagavad Gita. Las almas pueden elevar su estado de conciencia, pero también pueden degradar su estado de conciencia. Y cuanto más atados estemos a las modalidades más bajas del mundo material, más degradado va a ser nuestro estado de conciencia, por lo tanto más lejos estamos del reino de Dios.
Después es difícil recuperar el camino perdido, ¿sí? No es tan fácil. No es que, bueno, ok, listo, en la próxima vida soy tortuga, pero no importa porque después la hago. No, no, es difícil pasar de tortuga al mundo espiritual, no es tan sencillo, ¿sí? Siempre recuerden que el cuerpo humano es el trampolín, es este cuerpo el que catapulta la conciencia de vuelta al reino de Dios. Es este cuerpo, este es el vehículo, este es el dispositivo que eyecta al alma del mundo material. No hay otros dispositivos. Hay muchos otros vehículos. Hay vehículo de pajarito, hay vehículo de pez, hay vehículo de planta, pero ninguno de esos vehículos puede eyectar al alma de regreso al mundo espiritual. Solo el cuerpo humano. Así que perderlo, degradarse, involucionar, es muy peligroso si nuestra meta es volver con Dios. A ti, usted quería decir algo más y después tengo 2 personas más y vamos a ir cerrando por hoy. Tienen que volver a desmutearse. En el verso 43, al final, dice justamente el Señor Krishna, dice, en consecuencia, sabiendo que uno es trascendental a los sentidos, la mente y la inteligencia materiales, oh Arjuna, el de los poderosos brazos, se debe estabilizar la mente mediante una inteligencia espiritual deliberada, o sea, el proceso de conciencia de Krishna, y así, mediante la fuerza espiritual, conquistar a ese insaciable enemigo conocido como la lujuria. Eso, ¿no? Como el proceso de conciencia de Krishna nos da la fuerza espiritual para abandonar nuestras anartas, nuestras caídas por la influencia de las modalidades de la naturaleza material a la que estamos continuamente ahí, nos está haciendo el jueguito maya para que entremos. Eso es en la vida cotidiana, pero gracias al proceso de conciencia de Krishna uno puede permanecer fuerte. Esa es la fuerza espiritual que nos da el proceso de conciencia de Krishna para no caer ni como este brahmana, ni como nada, no caer. Y hay muchos ejemplos. Hay otro ejemplo, Prahlad Maharaj también libera a su padre. Él lo libera a su padre al mismísimo Hiranyakashipu, ¿no? Es como los hijos a veces son más elevados que los padres y le permiten esa liberación. Sí, señor. Eso quería decir. Tal cual así. Gracias a ti. Muchas gracias. De nada, Prabhu. Gracias a usted. Haribol. Es así, es tal como dijo Ati Sundari. Si nosotros nos mantenemos conscientes de Krishna, sanamos todo nuestro árbol genealógico. Es así. Sara, la veo ahí con ganas de participar. Adelante. Sí, Hare Krishna a todos. Muchísimas gracias por estar acá todos juntos. Bueno, a mí me aclararon ahora, me dieron casi todas las respuestas que yo, a las preguntas que yo tenía sobre el fantasma, sobre la vida fantasmal, digamos, ¿no? La existencia fantasmal, la posesión. Gracias, Georgina, gracias, Sergio, y Adriana también. No me sale el nombre espiritual por ahora. Y a lo que yo quería preguntar es que si mi padre o mi madre, por ejemplo, no conocieron a Krishna, ¿yo los puedo liberar? ¿Uno puede hacer esa liberación? Acá tenemos, como explicó recién Ati Sundari, en el pasatiempo de Prahlad Maharaj, o mismo esta historia que leímos hoy del Brahmana Yada. Si uno está lejos de Krishna, eso no importa porque si nuestros padres están lejos de Krishna, eso no importa porque si nosotros nos mantenemos conscientes de Krishna, nosotros liberamos a nuestros padres. Nosotros sanamos toda nuestra constelación familiar si nos mantenemos conscientes de Krishna. Y a los seres que están vivos también, digamos, nuestros hijos. Todos. Son 7 generaciones para adelante, 7 generaciones para atrás. Creo que son 21 generaciones en total. Si un devoto se mantiene consciente de Krishna y al final de esta encarnación vuelve al reino de Dios,
libera todo su linaje. Bueno, muchas gracias. Ahora lo único que tiene que hacer ahora es volverse una devota pura. Así, bueno, en eso estamos. Bueno, pero Usted dijo es lo único cuando que uno empieza el camino tiene que tener la esperanza que claro, lo va a lograr. es lo único que se requiere es mantenerse en el camino. Solo tiene que mantenerse en el camino. En eso estamos. Okay. Muchísimas gracias. Haribol. Haribol. Celeste, el último comentario antes que Google nos eche. Prabhu, Hare Krishna. todos, Krishna, ¿cómo están? Haribol. Prabhu, le quería preguntar si, por ejemplo, puede ser por karma también. O sea, si en esta encarnación a alguien le toca pasar por esto de estas posesiones, este tipo de cosas, y puede ser por karma de otras vidas. Sí, en el mundo material todo es karma. Todo es causa y efecto. O sea, nada nos sucede por casualidad en el mundo material. Siempre es causa y efecto, hay una reacción a una acción. Siempre las cosas no son caóticas o azarosas en el mundo material. Todo es por algo. Lo que nos resulta a veces caótico o inexplicable es que no podemos entender cuáles son los puntos que se unen, cómo se unen todos los puntos. Eso a veces está fuera de nuestra posibilidad cognitiva. No tenemos ni la inteligencia ni la visión de ver cómo es que todas las situaciones están unidas a todas las circunstancias posibles. O sea, nos excede. No tenemos, como seres humanos no tenemos esa capacidad. Pero en el mundo material todo es karma, todo es causa y efecto. Bien, Prabhu. Bueno, cuestión de seguir en el camino espiritual y ahí uno... Sí, la única forma de anular el karma es volviéndose consciente de Krishna. Es la única forma. Eso es akarma. Lo explica Krishna, de hecho, entre los capítulos 3 y 5 del Bhagavad Gita se habla de eso. Se habla de vikarma, pecado, karma, la buena acción o la acción religiosa, y akarma, la acción espiritual. Y en el 5º capítulo del Bhagavad Gita, Krishna le recomienda a Arjuna hacer akarma, a realizar actividades trascendentales que anulan cualquier tipo de situación de causa y efecto material. Entonces la única escapatoria al karma es la vida espiritual. Perfecto, Prabhu. Muchas gracias. Muchas gracias a Haribol. usted, Haribolo. Bueno, devotos, estamos bien. Vamos a ir cerrando por hoy, antes que se corte esta sesión de Google Meet. Ya hemos leído el primer capítulo, el loro. Sabemos que escuchando el primer capítulo del Bhagavad Gita nos liberamos. Después el capítulo de la semana pasada, el tigre, capítulo número 2 del Bhagavad Gita. Por escuchar el capítulo 2 del Bhagavad Gita, alcanzamos los pies del loto de Vishnu, de Krishna mismo. Y hoy sabemos a través de esta historia el fantasma que por recitar el tercer capítulo del Bhagavad Gita liberamos a todos los fantasmas de su condición infernal y nos liberamos nosotros también, ¿sí? Porque el hijo del Brahmana después también alcanza la liberación por leer el tercer capítulo del Bhagavad Gita. Y la semana que viene, el próximo martes, vamos con el 4º capítulo. Se intitula Las niñas. ¿De qué será? Así que hasta el martes que viene vamos a ver de qué se trata la historia de las niñas. Y vamos a escuchar acerca de las glorias del 4º capítulo del Bhagavad Gita. ¿Estamos bien, devotos? Ok, entonces, muchísimas gracias por acompañarme esta noche. Que tengan una excelente noche en conciencia de Krishna. Nos vemos en una semana. Gracias, Yura. Muchas gracias. Haribol, Haribol, Haribol.